Cultura, actualidad, ciencia, tecnología y medio ambiente. Ahora comienza Corriente Alterna, un programa de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la radio UACH de la Universidad Austral de Chile. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos acá en una nueva versión del Corriente Alterna. Son las 10:15, lo sentimos, pero estábamos un poquito atrasados. Estamos con la profesora Loreto Libuy de la carrera de Educación Física. Y queremos conversar con ella sobre todos los aportes que está haciendo la carrera de Educación Física en la formación inicial docente, en ciertos proyectos y ciertas actividades como los recreos entretenidos, pero también como un seminario que hicieron la semana pasada. Entonces vamos a partir con la profesora Loreto contándonos cómo estuvo ese seminario en el cual participaron profesores de Educación Física de distintos establecimientos de la ciudad principalmente. Se realizó en el gimnasio 2 de la Isla Teja, pero también en la sala Cristofanini, y fue un espacio de reflexión y de diálogo sobre cómo estamos formando a los futuros profesores de Educación Física y cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, buenos días, profesora, ¿cómo está? Buenos días, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como carrera es muy importante contarle a la gente las distintas actividades que vamos desarrollando semestre a semestre, ¿no? Que no son pocas. Lo que pasa es que a veces no alcanzamos a difundir lo suficiente, pero desde la coordinación de prácticas de Educación Física, hoy día llamada formación situada, quizás después les puedo comentar por qué el cambio. Claro. Es muy importante difundir. Uh-huh. Así que te lo agradezco. Este seminario estaba pensado hace años ya, Fernanda. Por distintas razones y por el apuro no lo concretábamos, pero este año decidimos con un mínimo de recursos juntarnos con los profesores y profesoras de Educación Física de la región de Los Ríos, quienes ya hace más de 8 años trabajan con nosotros en las distintas comunas, ayudándonos en la formación inicial de profesoras y profesores de Educación Física. Fue bien interesante cómo nace la idea, porque tuvimos varias vueltas como equipo. En primera instancia quisimos, como dices tú, ver la formación inicial docente, y luego decidimos que quizás lo fundamental era preguntar qué está pasando con la educación física escolar hoy día, y que ellos nos dieran una mirada desde el contexto escolar hacia las prácticas pedagógicas. Claro, desde la misma experiencia que hay hoy en los establecimientos educacionales. Sí, pero más allá de la formación inicial docente. Uh-huh. Dijimos a los profesores, cuando nos hemos juntado con ellos, tienen muchas ganas de hablar, de dialogar sobre educación física escolar. ¿Sí? Hago la acotación porque no estamos hablando de talleres deportivos, de selecciones recreativas deportivas, sino que qué pasa en la clase de educación física. Yeah. Que ahí es donde nos hemos detenido muy poco. ¿Sí? Hay nuevas bases curriculares, hay nuevas normativas. Justamente el jueves todavía se estaba tomando el CIMSE de Educación Física, que ha sido súper polémico. Entonces dijimos, no, vamos a escuchar a los profes. Por lo tanto, en este seminario no tuvimos expositores de afuera, sino que los grandes expositores eran las profesoras y los profesores de Educación Física. Entonces fue un seminario muy dinámico que comenzó jugando, ¿sí? Porque la mayor parte de los seminarios son teóricos y de música escucha, en aulas tranquilas. En este caso se inició en el gimnasio Teja 2, en compañía de nuestro colega Camilo Enríquez, que es experto en recreación y juego. Y partimos con zapatillas, cantando, tirándonos al suelo. Estos profesores y profesoras que están llenas de trámites, de gestión, de planificación, ¿no? De poner calificaciones, y que, al igual que las educadoras de párvulo, uno empieza estudiando una línea y luego en el camino te das cuenta que dejaste de jugar y dejaste de sentir placer por educar. Entonces quizás una de los primeros objetivos era volver a jugar. Y después de la experiencia, entre comillas, práctica, vivencial, nos sentamos a dialogar sobre lo que había pasado y sobre lo que está pasando en el aula, en las clases de educación física. ¿Y qué tal estuvo esa experiencia, Loreto? Estuvo bien interesante porque después de la experiencia en el Teja 2, nos fuimos a la sala Cristofanini
y nos acompañó un representante del Departamento Provincial de Educación, Región de los Ríos, que ese fue otro acierto, ¿no? Habernos aliado con el Departamento Provincial de Educación para atraer la convocatoria que esperábamos. Y él nos habló un poco sobre el currículum actual de Pedagogía en Educación Física, las necesidades de convivencia escolar, la importancia de la salud integral. Y luego de eso hicimos una experiencia taller liderada por el profesor Otto Liurs y Felipe Villanueva, donde trabajamos en modalidad grupal y los profesores terminaron exponiendo sobre lo que está pasando en las aulas. Tenemos que tabular, Fernanda, los datos. Tenemos que revisar las grabaciones, los escritos, las encuestas, lo que los profes nos dicen. Y fíjate que lo que más se habla, lo que más encontramos es la falta de convivencia en los colegios, entre ellos como profesores, y también un poco la violencia de parte de los alumnos hacia los profesores. Sin embargo, el detalle mayor yo creo que está en la convivencia y en el apuro, en la mayoría de los colegas, no en todos. Entonces ahí surgen varias interrogantes interesantes, que por lo menos en lo personal me gusta mucho hablar del buen vivir o el cuidado docente. Y cuando hablamos de educación física y salud, porque ahora tiene un apellido, ¿de qué salud estamos hablando? O sea, ¿cuántas licencias médicas tiene una profesora o un profesor de educación física en el semestre? Que ahí nos enteramos que no es menor. Entonces, ¿de qué salud estamos hablando? ¿Solo de bajar o subir de peso? ¿De tener un kiosco saludable? ¿O claro, de realizar el SIMS en la clase de educación física? ¿Tomar los test? ¿O tenemos que trabajar en algo más? Oye, ¿y ese SIMS en qué consiste? No tenía información al respecto. Fíjate que yo te voy a ser honesta, tampoco sé mucho, pero fue planteado hace algunos años atrás, no funcionó y hoy día se está redireccionando. Entonces también de manera aleatoria tomaron algunos colegios y lo están volviendo a tomar, ¿no? Para saber cuánto saben de actividad física y salud, cuánto se cuidan los niños, qué está pasando en la clase, cuáles son las herramientas que se están utilizando en la clase de educación física. Y al parecer también fue voluntario, eso es una novedad, en octavo básico. O sea, se les preguntó quiénes del curso quieren rendir esa prueba. Entonces ya hay algo distinto ahí. Yo creo que están en fase de diagnóstico de nuevo. Claro, y de este seminario, Loreto, ¿la selección de profesores que participaron tiene que ver con la asociatividad con estos establecimientos que ya hay prácticas, ya hay una alianza, o fue abierta la convocatoria? Fue cerrada. El Ministerio de Educación nos pidió si lo podíamos abrir, pero como primera propuesta, porque pensamos que este va a ser el primer seminario de educación física y salud, cosa que del 2019 en adelante haya muchas versiones más grandes, ¿no? Y así que lo acotamos a 80, 90 invitaciones directamente a los profesores guías. También se les enviaron las invitaciones a los directores de colegio, pero nos interesaba llegar puntualmente al profesora, porque a veces las invitaciones quedan en los directivos y no alcanzan a llegar al profesor directamente. Así que nos dimos toda esa vuelta y llegaron alrededor de 40 profesores. Profesores un día jueves, en la mañana, claro, periodo en el que están haciendo clases, que también fue estratégico. Y además duró toda la mañana. Esa actividad partió a las 8:30 con las inscripciones y cerró pasadito a la 1:30 más o menos con la certificación. Con la certificación. Claro. Y sí, con la encuesta que nos contaba la profesora Quintana también, que se estaba aplicando para conocer las demandas de los profes. Sí. Además, Loreto, tú no solo eres profesora de educación física, sino que también eres facilitadora de biodanza. Eso yo siento que también es ampliar un poco la postura solo educativa como netamente de enseñanza tradicional, sino que también es ampliarse a un trabajo con emociones, que es muy importante, yo creo, la formación hoy de profesionales en todas las áreas, porque tal como lo señalabas, ¿dónde dejaste de sentir placer por lo que estabas haciendo? Yo creo que eso nos pega a varios en general. Entonces, como facilitadora de biodanza también, Loreto, ¿cómo ves tú el sistema educativo hoy? ¿Cómo ves tú también cómo estamos formando a los futuros profesionales en las universidades? ¿Qué crees tú que está pasando en ese sentido? Chuta, pasan hartas cosas, imagínate, con la elección de Bolsonaro ahora estoy herida,
sea, están pasando muchas cosas feas en el mundo, pero también hay mucha gente buena y mucha gente sensible y mucha gente linda en el mundo. Y de ahí nos paramos la red de biodanza Valdivia, ¿no? Que no soy solo yo. Está la Marcia Paredes, que recién la escuchaba con Sortilegio, está la Ángela Nieble, Tamara Wilde, el José Gómez. O sea, somos un grupo de 7 profesores más o menos que estamos pulsando por una educación biocéntrica, por un paradigma biocéntrica donde hay gestos despedazados, decía Rolando Toro. Ahí estamos nosotros para unirnos y hacer rondas. Y hacemos ronda para volver a creer, ¿cachai? O sea, si yo no creyera en la vida, no sería profesora. Uh-huh. Yo todavía creo que podemos hacer harto, porque cuando trabajo con los estudiantes de educación física, que son maravillosos, y trabajo con un equipo de profesoras también y de profesores de mi escuela, de mi escuela carrera, digo, ¿no? Que sí creemos en la comunidad, creemos en la colectividad, creemos en los afectos, creemos en la inteligencia afectiva, más que emocional. Es cierto que hay harto desastre. Sabes que yo creo que en la educación y en las profesiones en general, porque nosotros trabajamos el cuidado profesional antes y post de egresar, hay mucha soledad, mucha individualidad. Entonces nosotros apostamos por lo colectivo. Uh-huh. Por lo tanto, este tipo de seminarios, ¿sí? De estos encuentros, para nosotros ya no basta con sentarse a escuchar. Aquí tiene que haber una formación dialógica, igual que en las aulas. Por lo tanto, la tríada pedagógica es súper importante. O sea, el profesor universitario, la profesora de colegio, las y los estudiantes de pedagogía, tenemos que trabajar en conjunto. No son islas. Y lo mismo pasa para todas las profesiones. Por eso que me siento bastante cómoda también trabajando en la facultad, en bachillerato. Si bien no hago clases de biodanza, tampoco hago clases de educación biocéntrica, que me encantaría, ya lo lograremos, pero creo que el perfil nuestro es desde lo colectivo, definitivamente desde lo dialógico. Eso es lo que nos falta, sobre todo en una facultad de humanidades, ¿no? Uh-huh. Que tenemos gente muy interesante, muy comprometida, pero creo que todavía podemos hacer mucho más. Claro, hay ahí una falta de trabajo colectivo que se siente en lo cotidiano. Claro, no solo en la Universidad Austral, digamos. No, esto es a nivel... Se respira, ¿sí? Es a nivel finalmente postcapitalismo, neoliberal, es un tema de individualismo hoy día. Sí. Además, ustedes como escuela de educación física, es una escuela bastante especial comparada con las otras escuelas de pedagogía que tenemos en la facultad. Nosotros siempre se han destacado por ser además muy activos y muy motivadores en sus jornadas. ¿Qué otras iniciativas están desarrollando como escuela de educación física? Tú además organizas la Semana de la Biodanza que se hace en abril. Uh-huh. ¿Qué otras actividades quedan en estos próximos meses, por ejemplo, o qué están pensando ya para el 2019 que tenga vinculación real con la comunidad, por ejemplo, con la ciudadanía, con generar el impacto que nos está faltando? Sí, mira, hay varias cosas, como dices tú, dentro de las que recuerdo ahora, a fines de noviembre, se cierra la asignatura de expresión corporal y danza con el 4º encuentro de danza escolar, donde se invitan ciertos colegios, pero también los universitarios. Y entiendo que también hay un colega promoviendo un seminario, un coloquio sobre kayak para discapacitados. Creo que está pronto, quizá el profesor Sergio puede dar más información. Y bueno, para el próximo año, en abril, yo espero que el eje también celebre la Semana de la Danza, que está liderado por Ayuis Rietsu, donde también colabora nuestra Claudia Quintana y todo el eje de expresión. Pero también el profesor Otto promueve las salidas a la montaña a través de actividad en contacto con la naturaleza, donde se hace una travesía, y ellos se comunican mucho con comunidades rurales, escolares rurales. Y bueno, desde la motricidad, nosotras con Carolina Belmar lideramos algunos encuentros, para no llamarle capacitación, porque siempre tenemos esta sensación como que vamos a capacitar al otro, sino que compartir conocimientos con educadoras de párvulo. Uh-huh. Bueno, que además es una carrera que se anunció que ya. Se viene el 2020, wow, creo. Que todavía. Sí, pero a través de nuestro aporte real ahí es desde el juego, desde la motricidad infantil, también con Carolina desde la psicomotricidad, y eso está ocurriendo
generalmente el segundo semestre de cada año que nos juntamos con las educadoras a conversar sobre distintos temas de la infancia, ¿sí? Y bueno, y Pierre, también claro. Pierre Medor con todo lo que es interculturalidad, ¿cierto? Y con Pierre estuvimos la semana pasada acá conversando con temas de los proyectos. De inclusión, así que está bien movido, está bien entretenido, sobre todo esta nueva malla que viene con 5 años de carrera, con hartos desafíos, y estamos bien contentos. El proceso de acreditación que viene, de reacreditación, que comienza el 2019. Claro. A armarse, así que hay harto movimiento. ¿Y qué crees tú que nos falta? O sea, como no solo como escuela de educación física, como universidad también, para estar más, podríamos decir, más en el fondo incluidos dentro de lo que está pasando en la ciudadanía. ¿Cómo nos falta mirar un poco también a Valdivia, en este caso, y no solo a Valdivia, a la región, al sur austral? La universidad siempre se ha visto como una isla, más allá de estar ubicada dentro de una isla físicamente. Siento que, y más como tú trabajas también con harto establecimiento, que tienen mucha vinculación, siento que nos falta mucho dejar de mirarnos a nosotros mismos dentro de la universidad, o hacer actividades solo para nosotros mismos como académicos o como funcionarios o estudiantes, sino que también detectar cuáles son las necesidades reales que hay en la comunidad. ¿Cómo lo ven ustedes desde educación física? Con el mismo tema de las coordinaciones de práctica, por ejemplo, que estás a cargo. Sí, bueno, hay que salir de la teja. Ahora, yo como soy, trato de ser un poco optimista con este cuento. Yo veo que la Austral igual se la está jugando por salir más. Sí, hace unos 10 años atrás o 20 años atrás no era igual. Hoy día tenemos estudiantes mucho más sensibles, chicas y chicos mucho más jugados en el tema social, sobre todo lo veo en bachillerato, y los chicos quieren salir. Ellos sus proyectos los hacen afuera de la U. Y yo en eso veo que hay que escuchar. Quizás lo que nos falta a los académicos de la Universidad Austral es escuchar y estar más con los estudiantes. ¿Sí? No estamos en contra, los estudiantes de los profesores de los estudiantes. Somos colectivos, pues somos comunidad, y ellos tienen hartas ideas. Así que yo creo que en la escucha se va a solucionar porque hay buenos equipos de trabajo. Hay gente sensible. Lo que falta es escucha. Eso nomás. Comunicarnos, ¿no? Hablamos mucho y escuchamos poco. Claro. El diálogo real no está tan establecido, digámoslo así. Claro. Es lo mismo del sistema social en el que estamos actualmente involucrados todos. Sí, nosotros como carrera, en lo específico que me pregunta, estamos tratando de hacer las cosas en las escuelas, ¿no? Que las jornadas de impostación de la voz, que las jornadas de motricidad, que las jornadas de actividad en contacto con la naturaleza, las distintas áreas, ocurran más en la escuela que en la universidad. Entonces, estas jornadas de capacitación, seminarios, coloquios, como le llamemos, que empiezan a ocurrir en la escuela. Yo creo que el Instituto de Educación de alguna manera ha apostado por eso también, de hacer actividades en la escuela de música, de levantar seminarios en la escuela Francia, ¿no? Y que no todo ocurra en la Austral. Uh-huh. O sea, digo, en el campus. Sí. Bueno, muchas gracias, Loreto, por acompañarnos esta mañana. Vamos a despedir a Loreto porque después nos viene otro invitado del Centro de Idiomas. Así que los dejamos con el primer corte musical para volver un ratito más. Gracias. I walk along the avenue. I never thought
Ya estamos de vuelta con más Corriente Alterna, un programa de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la radio UACH de la Universidad Austral de Chile. Gracias. Estamos de regreso entonces y nos acompaña el profesor Roberto Casanova del Centro de Idiomas de nuestra facultad. Actualmente dirige en subrogancia, como dice él, esta unidad, que es una unidad bastante importante, que no es que no sea conocida, pero en el fondo todas las actividades que está realizando a veces no tienen el impacto que deberían tener. Son muy facilitadores de información para acceder a becas de estudios en el extranjero. Han realizado en este minuto ya 2 charlas sobre una becas en Alemania y la otra becas en Francia. Son instancias bastante interesantes y invitamos en realidad al profesor para que nos cuente sobre esas actividades que han realizado y el por qué un poco, y también sobre las que van a hacer durante noviembre, que tienen varias cosas interesantes. Entonces, buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, Fernanda. Buenos días, Carolina. Cuéntanos un poco la razón de estas organizaciones de charlas. ¿Qué te han comentado también las profesoras que las organizaron? Si ha tenido posteriormente cierto feedback o retroalimentación al respecto. Danos información sobre eso. Sí, efectivamente, este segundo semestre tratamos, junto a las y los colegas de la unidad, de desarrollar estas actividades que tienen que ver también con mostrar, más allá de lo que sucede en el aula, algunos de los elementos vinculados al aprendizaje de una segunda lengua. En ese sentido, las y los estudiantes deben saber que fuera del ámbito hispanoparlante, uno de los primeros requisitos para optar a pasantías, a becas en otros lugares es el manejo de una segunda lengua. Y bueno, nuestros colegas prácticamente tienen el conocimiento acabado en ciertas áreas sobre estos aspectos. En el caso del área de alemán, que fue la charla que aconteció en septiembre, si mal no me equivoco, contamos con un asistente de lenguas año a año quien informó de estos aspectos relativos, y no solo a nivel de pregrado y posgrado, ¿no? También en el ámbito de la investigación, que ese es un tema muy, muy importante para las y los académicos de la universidad. Dio a conocer las distintas instancias de beca en diversas universidades en Alemania. Este semestre, particularmente ahora en el mes de noviembre, se cierran plazas para becas en el ámbito de la arquitectura, que son muy pertinentes para nuestros estudiantes. Y hace poco, el 23, día martes, 11:30, realizamos en el auditorio del edificio Lazar Huerta esta segunda actividad, ahora vinculada al ámbito del idioma francés. Y ahí estuvo también nuestra colega Jessica Cossart. Ella es directora de la Alianza Francesa, por lo tanto tenemos un excelente vínculo con esta organización, y dio a conocer también al público asistente estas oportunidades que son en realidad magníficas desde el punto de vista de que habitualmente solamente requieren que tú manejes la lengua en un nivel de proficiencia B1, por ejemplo, y eso se consigue en los cursos que se dictan en el Centro de Idiomas de la universidad. Nosotros actualmente estamos desarrollando en el centro idiomas, idiomas que son requisitos en todas las mallas, como inglés, español, pero también en el ámbito de los cursos optativos y facultativos enseñamos árabe, japonés, chino mandarín, francés, alemán. Claro. ¿Y cómo ha estado, por ejemplo, estas mismas charlas que realizó Alina y que realizó también Jessica en su minuto? ¿Han tenido, ellas mismas te han comentado si han tenido algún tipo de retroalimentación o más comunicaciones internas propiamente tal? Porque sabemos que tuvo buena participación, al menos la actividad de Jessica el último martes, y que además, lamentablemente, cuando uno decide postular a estudiar en extranjero, es difícil encontrar la información que uno necesita, claro, o cree que es muy costoso. Entonces, por eso también se están organizando ese tipo de charlas. Cuéntame, ¿qué te comentó Jessica al respecto o qué te ha comentado Lina? Efectivamente, como todo el mundo sabe, nosotros tenemos, además de nuestras labores de docencia, un horario de atención a nuestros estudiantes en oficina, y en general en francés, en alemán, en chino mandarín. Ese horario de atención, junto con las tareas académicas, incorpora las consultas de las y los estudiantes respecto a estos temas. En ese sentido, en el último tiempo, y a propósito de estas charlas, ¿no?, son bastantes las consultas que llegan de estudiantes en estos horarios hacia las profesoras respecto de qué documentos se deben completar, qué trámites hay que hacer en relaciones internacionales, cómo certificar, cómo realizar una constancia respecto de la lengua, de qué manera se puede realizar con mayor agilidad el trámite, los tiempos,
Y en ese sentido, como tú bien dices, tiene que pasar por una concepción de respecto a que tal vez en este momento, a propósito de la charla, es mejor planificarlo con mucha antelación, porque en realidad requiere cambiar de vida, cambiar a otro espacio, ¿no? Y eso es un tema que desarrollan junto a lo más administrativo de información, también esta orientación personal de haber vivido en el país, de cuáles son los inconvenientes que habitualmente pudiese tener en diversos ámbitos, ¿no? Desde la forma de llevar la vida en la ciudad, los transportes públicos, la alimentación, etcétera, la interculturalidad que se vive al interior de esas casas de estudio. En ese sentido me gustaría destacar, por ejemplo, el apoyo que este semestre nos brindó el señor decano de la Facultad de Ingeniería junto al señor prodecano para facilitarnos un espacio de atención a estudiantes acá en el campus Miraflores. Este semestre nosotros, digamos desde el año pasado, estamos desarrollando un curso específico de A1 en alemán para estudiantes de las carreras del ámbito de la ingeniería, y este espacio también ha ayudado mucho a que las y los alumnos se acerquen a las y los profesores a consultar respecto a estos temas. En síntesis, luego de la realización de las charlas, surgen muchas más dudas, pero en un sentido positivo, ¿no? Es decir, cuesta agotar la diversidad de beneficios que ofrecen estos países para realizar estudios de pregrado, posgrado y también en el ámbito de la investigación, la especialización. Claro, pero el Centro de Idiomas no solo realiza actividades para estudiantes de posgrado de la Universidad Austral misma, sino que también tiene cursos de extensión. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo ha funcionado también eso en los últimos años, qué tipo de cursos se están dictando. Sé que son semestrales, entonces depende también, en este momento ya está finalizando el segundo semestre, uh-huh, pero también cómo se puede informar la comunidad en participar de estos cursos, los costos aproximados. Uh-huh. Eso es interesante también para que aprovechemos de difundir que las actividades no solo son para el público interno, sino que también estamos pensando en Valdivia. Efectivamente. Sin duda las lenguas y aparejado con ellas, no manejar la cultura o comprender la cultura que es parte del sustento de un idioma, es interesante para la comunidad en general, o debiera serlo, ¿no? Y nosotros nos planteamos esta labor al principio de año respecto de la realización de estos cursos de extensión. Y en el fondo miramos el contexto, observamos que había algunas instituciones que daban asignaturas de lengua y nos propusimos realizarlo. Elaboramos la propuesta y lanzamos una oferta en el caso de las lenguas que la universidad se ofrecen como optativas en el ámbito de alemán y de japonés y también de inglés. El caso de japonés fue, yo diría, maravilloso, porque convocó, además de funcionarios y funcionarias, también a muchos y muchas estudiantes de educación secundaria de Valdivia, uh-huh, que llegan por... La lengua es el puente para esa cultura que quieren conocer, ¿no? La cultura del cómics, de la música, de la vestimenta, entre otras cuestiones. En el caso de inglés, también venía un curso desde el primer semestre que subió de nivel a 2, y continuamos con este A1 este semestre. Alemán no nos fue tan bien, pero lo vamos a proyectar seguramente para el próximo año. Junto con ello, también consultaron respecto de italiano, portugués, etcétera, que son cursos que también debemos preparar. La comunidad es bastante relevante para nosotros en ese sentido, y efectivamente son clases que se desarrollan en la semana, posterior a las 19 horas, inician a las 19 horas, tienen una duración de 1 hora y media, de 2 bloques, y es interesante destacar que cada curso tiene un libro de estudio, en algunos casos viene un libro de trabajo y un libro de estudio que son parte del costo que se requiere para dictar estas asignaturas, ¿no? Que un poco cancelar la docencia y también estos materiales. Por lo tanto, es un curso que habitualmente trabaja con muy pocas guías que vienen a complementar algunos aspectos que pudiesen plantear alguna dificultad mayor para las y los asistentes o también para las y los profesores, y que efectivamente dan cuenta de la diversidad que podemos llegar a contar, a tener en el centro respecto a este ámbito. Ha sido también importante que nos consulten, porque eso nos ayuda a sustentar las propuestas respecto de español como lengua extranjera, tanto a nivel de comunidad UH, porque, bueno,
funcionarios y funcionarias trabajan en la universidad que provienen desde otros contextos, desde otros países con otras lenguas distintas al español. Y claro, nos han consultado sobre este punto y es probable que el próximo año, primer semestre, ya podamos elaborar una propuesta para responder a ellos y también en el ámbito del español a estas redacciones mucho más especializadas, correcciones de texto que también podrían ser parte de estas actividades. Claro, qué interesante, profe, porque también está un poco respondiendo a la situación en la que estamos actualmente como país, además con la inclusión, con las olas de migración. La universidad cada vez tiene más profesionales y más docentes extranjeros en general. Eso se está dando en nuestra misma facultad también. Sí. Y además es importante que una unidad que en el fondo se ve como una prestadora de servicio finalmente, también responda bien a las iniciativas que se están desarrollando en la ciudad, pero también que entienda cuál es la dinámica de la sociedad actual. Con respecto a los cursos de extensión, que siempre nos mandan la información, entonces sabemos más o menos las fechas, parten en abril y el otro en agosto aproximadamente. ¿Cómo ha estado la convocatoria a nivel de la ciudadanía? ¿Cómo ha sido la participación, por ejemplo, del curso de inglés este semestre? Estupenda, en nuestra opinión. Las y los estudiantes que venían desde el primer semestre, en su mayoría, prosiguieron, ¿no?, durante la segunda etapa del año. Y también para el curso que se abrió de A1, hubo una matrícula bastante interesante, ¿no?, alrededor de 2 estudiantes. Nosotros trabajamos solo con 15, máximo 15 alumnos y alumnas, porque también tratamos de priorizar que se desarrolle una clase con los parámetros adecuados para aprender un idioma, es decir, que el profesor o la profesora pueda escuchar a todos sus alumnos, pueda interactuar con todos sus alumnos y alumnas, ¿no? Sí, son 2 iniciativas que están dentro de lo que nosotros esperábamos y que nos ponen muy contentos, de verdad. Vuelvo a destacar este caso de japonés, porque también para nosotros es una apuesta, y ahí hubo bastantes reuniones entre la profesora, nuestra profesora Akiko Kawakami, ella es la docente japonés, respecto de los padres también tratar de vincularlos a este proceso, porque que chicos y chicas de sexto, séptimo básico vayan a la universidad es una cosa maravillosa, pero también requiere que sus padres les acompañen. Toda esta actividad ha sido muy, muy rica. No nos habíamos enfrentado a ella con anterioridad. Y además de los cursos de extensión en japonés, tenemos también este Festival de la Cultura Japonesa que se está desarrollando todos los años. No solo eso, también hay otra actividad que hacen que es para celebrar el Día del Niño japonés, sí, ¿cierto? Que es como en julio, más o menos. Eso mismo. Todavía no hablo japonés, alemán y francés nomás todavía. Entonces, este año el Festival de la Cultura Japonesa va a ser a fines de noviembre. Cuéntanos de qué va a tratar. ¿Tienes más información? Sí, efectivamente. El trabajo que realiza el Club de la Cultura Japonesa, que es una entidad con su jurisprudencia particular, ¿no?, que surge al alero de los cursos de japonés en la universidad, realiza una serie de actividades. También está presente en el carnaval de primavera y en la actividad del Día del Niño. Sin ir más lejos, la semana pasada en esta muestra de aves que hubo en la DAE, participaron ellos también. Perdón. El Festival de la Cultura Japonesa se va a realizar ya el 24 de noviembre, 10:30, me quedé sin voz. No te preocupes, yo puedo decir eso. Claro, el Festival de la Cultura Japonesa está organizado para el sábado 24 de noviembre. Se hace como todos los años en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la DAE, de nuestra universidad. Y esta es su 14ª versión. O sea, es impresionante lo que ha logrado posicionarse en la ciudad. Y son actividades gratuitas, está abierta a todo público. Hay degustación de comidas, hay cosplays o disfraces, como quieran llamarlo. Además, se instalan ciertos stands donde se puede conocer un poco la cultura, la caligrafía, ciertos hábitos, ciertas actividades súper interesantes. Nos ha tocado cubrirlo varias veces, así que hemos estado presentes ahí. Y quizás, ¿tiene alguna novedad para este año que tú sepas? Este año es interesante porque estamos también tratando de probar si junto a esta actividad es posible el próximo año desarrollar el concurso de oratoria japonesa aparejado a él. Entonces vamos a tratar de evaluar en qué medida nos es posible desarrollar la actividad. Ya. Y Akiko, ¿cómo se ha habituado a Valdivia? ¿Cuántos años lleva Akiko en la U?
Alrededor de 9 o 10 años. 9 o 10 años, Sí. es harto. Bueno, y además de la actividad del Festival de la Cultura Japonesa, el Centro Dima, esto es primera vez, yo creo que lo están organizando este ciclo de cine, ¿cierto? Segunda vez. Cuéntanos de qué se va a tratar. Esta actividad se va a realizar en el Cine Club de la Universidad Austral desde la semana del 12 de noviembre. Cada película va a ser presentada por un docente diferente, que va finalmente, me imagino, a hacer un diálogo y comentar la cinta a partir de algunos parámetros que deben establecer ustedes. Efectivamente. ¿Por qué organizan un ciclo de cine? Básicamente porque es uno de los espacios en que se puede apreciar el desarrollo de la lengua. Entonces, la muestra en el fondo responde a cada uno de los idiomas que se enseñan en nuestro centro. Y bueno, trabajamos cintas, partimos con alemán, con Das Leben der Anderen, una cinta que da cuenta de un episodio particular de la historia alemana, y la idea es que las y los estudiantes puedan escuchar esta lengua, ¿no? Sus distintas variaciones, entre otras. Va a abrir el ciclo presentando esta cinta nuestro decano, Mauricio Mancilla, que tiene amplia experiencia en el trabajo de difusión del cine. Para el ámbito hispano vamos a trabajar con Relatos Salvajes, esta película argentina que es preciosa. Sí. Además, buenísima. Y que tiene una excelente producción y tuvo una muy buena acogida. En francés vamos a trabajar con El Tiempo de los Amantes. Ahí va a presentar nuestra colega Jessica Cosart, también una cinta muy, muy, muy apreciada por la crítica. Esto es el jueves 15. Y una producción para el caso de árabe, franco-árabe, La Bicicleta Verde, que va a ser presentada el viernes 16 por nuestro colega Reda Shur. 12 años de esclavitud es una cinta que está en lengua inglesa, ¿no? Por lo tanto, ahí seguramente van a estar alumnos y alumnas de los cursos de inglés junto a sus profesores y profesoras. Satuichi es una cinta que tenemos ahí para dar cuenta también del idioma japonés. Va a ser presentada por la profesora Akiko Kawakami. En el caso de chino no nos fue muy bien, digamos, no encontramos una producción que cumpla con los requisitos como los derechos de visualización y lo que tuvimos a mano, pero creemos que también retrata un poco de estos aspectos que mencionabas en un comienzo, de cómo la ciudad ha ido cambiando, cómo se van integrando nuevas culturas, y es un cuento chino, también una producción argentina, en donde se puede observar que hay un ciudadano, ¿no?, de esta nación que llega a este país y vive una serie de peripecias en su inclusión, si es que se puede denominar así, en Buenos Aires. Darín es también el actor que está ahí presente y es una excelente película. Amamos a Darín, así que da igual, ¿cierto, Caro? La de la vaca, ¿no? Que cae, exactamente, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, y el ciclo entonces se va a realizar a partir del 12 de noviembre. Las funciones son a las 4, ¿cierto? A las 16 horas. Claro. Y son gratuitos además para todos los que nos escuchan. O sea, conlleva finalmente la exhibición, además de un foro de diálogo posterior que pueden tomar hartos minutos, claro. Nos ha pasado varias veces. Y lo interesante es que además es una selección de películas bastante actuales que permiten conocer, claro, no solo las lenguas, escucharlas, apreciarlas, sino que también las culturas, que son tan dispares en el fondo y tan distintas. Sí. Y que hoy somos tan multiculturales. Es interesante este ciclo de cine. ¿Cuándo fue la primera versión que hicieron de esto? Me parece que 2006. Ah, chuta, ha pasado hartos años. Sí, yo agradezco, por eso hubiese dicho que era la primera. Claro, yo agradezco esa primera ocasión porque en el fondo da pie y uno... Agradezco también, aprovecho de agradecer a Andrea Osorio, que me ayudó muchísimo en la selección de las películas y un poco en toda esta trama administrativa que implica llevar estas actividades adelante. Y efectivamente el primer ciclo que se desarrolló por ese año tuvo una muy buena audiencia, y eso nos da pie para plantearlo otra vez y en el fondo integrar estas otras actividades que están relevando la actividad general del Centro de Idiomas, ¿no? Su trabajo nosotros somos una unidad que entrega mucha docencia a la universidad. Cada semestre alrededor de 3.000 estudiantes tienen clases con las y los docentes del centro. Claro, y no solo eso, sino que también vinculando otras unidades de la misma universidad, como es el Cine Club, que también lleva ya más de 50 años de función ininterrumpida en esa bella sala que tenemos hoy. Lo interesante también es ver cómo ciertas expresiones culturales, como lo es el cine, nos permiten acceder a las realidades de otras culturas y de otros idiomas. Yo creo que eso es muy interesante y es un tema
relevante destacar que realiza el Centro de Idiomas. Cada vez está teniendo más impacto dentro de las actividades que hace la misma universidad y en nuestra facultad en particular. Entonces, solo nos queda desearles la mejor de los éxitos en lo que venga el otro año con los nuevos cursos de expresión en inglés, por ejemplo, que se abren a la comunidad valdiviana, que se avisan a eso de abril más o menos, y también ojalá al alemán le vaya también, se puedan hacer cursos también de vinculación de francés. Claro. Y, bueno, escuchar las demandas de italiano y portugués que nunca están de más. Exactamente. Yo creo que más con la idea de poder ir a estudiar a otros países finalmente también, o poder solo por un gusto personal. Sí, sí. ¿Qué más nos queda para lo que queda de año, Roberto? Además de estas 2 actividades de noviembre. Sí, actividades también generales de las y los colegas de la unidad. Tenemos asistencia a algunos congresos a fines de noviembre en Santiago. También en el ámbito de Explora, de 1000 científicos, 1000 aulas. Hemos desarrollado algunas charlas en establecimientos. La semana pasada, sin ir más lejos, estuvimos ahí en Río Bueno, en una escuela rural cerca, que fue una actividad muy, muy desafiante. Bueno, particularmente me tocó a mí realizar esta actividad. Yo soy profesor de español y propuse una charla respecto de la importancia de la escritura en la universidad. Estaba pensada para estudiantes de enseñanza media y me tocó trabajar con chicos y chicas de sexto a octavo año básico, pero fue maravilloso en realidad. Y también desarrollamos eso y diversas cosas, instancias que tiene la facultad, que tiene la misma universidad, como las ferias en la comunidad, a las cuales nos convocan y vamos gustosamente con nuestros colegas. También Radio H nos ha abierto una tremenda puerta. O sea, yo creo que siempre ha estado esa puerta, pero la hemos desarrollado este año. Hemos estado acá con las y los colegas, participando los viernes junto allá al programa que se realiza a las 9 de la mañana, y ha sido bien gratificante. Qué bueno, muchas gracias, Roberto, por aceptar nuestra invitación tan a última hora además. Nos vamos a ir despidiendo porque ya vienen los chiquillos de Explora con su programa tradicional de los días lunes. Agradecemos la audiencia y los dejamos invitados entonces para que nos escuchen el próximo lunes a las 10 de la mañana con Corriente Alterna. Que estén muy bien. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido.
nos acabó el tiempo por hoy, pero no olvides que nos puedes volver a escuchar todos los lunes a las 10 horas. Corriente Alterna, un programa de la Coordinación de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por la radio UACH de la Universidad Austral de Chile.